No importa quién decidas amar, mientras sea amor lo que abunda en ti. El amor es demasiado grande para que quepa en un armario. Sed es libertad. Derrumba esas puertas del armario, ponte en pie y comienza a luchar. No hace falta ser la causa para defender la causa. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional Tutepec. Soy Susa Morales. Tenemos casa llena. Nos acompañan nuestros queridos amigos de la UPN. En este caso está... Hola, soy yo y me siento muy contenta de estar aquí. Hola, soy Carly y aquí andamos con toda la actitud. Hola, soy Miguel y aquí estamos para responder a todas las dudas. Hola, soy Tania y sí, vamos a hablar de muchos datos interesantes. Muy bien, bienvenidos amigos. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante y controversial. Se trata de la comunidad LGBTTIQ+. Tan, ¿tú qué sabes del tema? Mira, Susa, yo creo que hablar de estos temas resulta muy importante, porque pues es algo que es muy actual y que ha causado mucho ruido ahorita en la comunidad, fuera y dentro de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? El 17 de mayo, que viene próximo, se considera el Día Internacional acerca del orgullo LGBTIQ+. Resulta difícil, ¿no? Decirlo, a veces sí nos trabamos un poco por las... Ajá, parece un trabalenguas, ¿no? Y justamente, pues ahorita vamos a ahondar más en esto, pero también es importante mencionar que en octubre se considera también el mes de la historia de esta comunidad. Resulta que en Nueva York, en 1969, empezaron a levantarse este tipo de personas con estas preferencias que estaban hartas ya de vivir como en el anonimato y de ser considerados depravadas sexuales. No, pues sí. Ajá, entonces, bueno, resulta muy importante mencionarlo. Y también fíjate que en el 2008 empezaron en México a caer denuncias sobre violencia y discriminación sexual. ¿Eso lo sabías? No sabía, pero sí es grave, ¿no crees? Claro, sí, porque pues es muy actual y creo que no se ha hecho como la importancia necesaria como para poder estudiar este tipo de cosas. Sí, claro. Pues bien, vamos a definir las diferencias que existen en este caso: la identidad de género, orientación sexual, sexo asignado al nacer, expresión de género. En este caso nos hablará nuestra amiga Yos. Claro que sí, es muy importante definirlos para dar un contexto de lo que vamos a estar hablando. Primero es identidad de género, ¿no? Vamos a definirlo. La identidad de género es respecto a ti mismo, en la forma en que tu cerebro te interpreta, y esta no está ligada al sexo biológico. Siguiente, expresión de género. La expresión de género es cómo expresas tu género y se basa en las tradiciones de género. Esta no incluye cómo te vistas y cómo te desenvuelvas. El sexo biológico es el sexo asignado al nacer. Este intercambia características biológicas, incluye órganos, hormonas y cromosomas. Y por último, la orientación sexual va ligada a la atracción afectiva, erótica, sexual hacia personas opuestas de diferentes géneros, ambos géneros o mismos géneros. Claro, lo que dices es muy importante. Pues yo tengo un concepto de que es el lesbianismo, a ver si estoy en lo correcto. Pues para mí consiste en la homosexualidad propia del género femenino. En otras palabras, una lesbiana es una mujer que se siente atraída románticamente y afectivamente, sexualmente, hacia otra persona del mismo sexo. Pues bien, las lesbianas como tal, pues son mujeres que aman a otra mujer y pueden sentirse vinculadas más estrechamente a las mujeres emocionalmente y espiritualmente. ¿Cómo ves, Miguel? Sí, mi querida Susana, la verdad es que es un concepto muy interesante sobre el ser lesbiana, así como el concepto del ser gay es un poquito lo mismo, pero estamos hablando en términos masculinos. ¿A qué me refiero? El ser gay es una persona con género masculino que se siente atraída sexual y afectivamente por otra persona del mismo género.
No, sí, Miguel, es muy interesante también lo que comentas. Pero bien, ¿tú qué opinas, Carlita? Sí, pues yo sí, yo tengo familiares orientados a esta sexualidad y pues creo que es algo muy respetable y para mí es algo muy normal. Yo les quiero comentar sobre la bisexualidad. Esta es la orientación sexual y romántica solo hacia las personas de género masculino y femenino. Muy bien, Carlita, pues sí, hay que considerar a este tipo de personas, no discriminarlas ni hacerlas a un lado por sus preferencias sexuales. Yo creo que hay que darles acompañamiento y pues también aquí nuestra amiga Jos nos hablará un poco de las 3 Ts. Jos. Claro, algo muy importante, ¿no? ¿Ustedes conocen la diferencia de las 3 Ts? Transgénero, transexual y transvesti. No, realmente no. Bueno, pues se las voy a explicar un poco. En transgénero es la persona que se siente, se identifica y se expresa con su género, de una manera opuesta al sexo que nació, pues las personas transgénero pueden ser hombres con identidad femenina o mujeres con identidad masculina. O sea, ¿sí existen diferencias entre estas Ts, Jos? Sí, claro que sí, son muy importantes. Transexual. Las personas transexuales son las personas que están en proceso de comenzar un tratamiento quirúrgico y hormonal para cambiar su cuerpo y si ellas se sientan más acordes al género con el cual se identifican. Ok, entonces esto quiere decir que son las personas que se hacen el cambio de sexo conforme a una operación. Sí, de hecho, resulta como un dato importante también mencionarlo, que en 1990 la OMS quitó de sus enfermedades mentales a la homosexualidad, pero hablando de esta parte que nos comenta yo de la transexualidad, transgénero o transexualidad, transexual, ahora lo cataloga como un desorden físico, sigue siendo una enfermedad, pero ahora es un desorden físico en donde la persona no se identifica con el género con el que nació, pero sigue siendo catalogado enfermedad. La homosexualidad ya no lo es. Sin embargo, la transexualidad y el transgénero y estas definiciones sí las sigue considerando aún como un desorden físico. No, pues sí, está muy interesante. Y por ejemplo, los travestis, ¿qué son? Mira, te explico. Es quienes se visten con ropa asociada al sexo contrario, con el fin de disfrutar de la experiencia temporal o de pertenecer al otro sexo. Un transvesti no necesariamente necesita un cambio de sexo permanente y tampoco es necesario que se autodefina como del género opuesto al sexo con el que nació, sino simplemente sentir la experiencia para sentirse bien con ellos mismos. No, pues sí, suena muy interesante. A mí me llama mucho la atención este tema, la verdad. Perdón que recalque mucho que es muy interesante, pero la verdad hoy en día se está viviendo todos estos cambios en la sociedad. ¿Tú qué nos dices? A ver. También es importante mencionar acerca de la intersexualidad. Este tipo de personas son no binarias, no pertenecen al género ni masculino ni femenino, tienen ambas o están a la mitad de ambas. Son personas que quizá tienen características físicas de una mujer y sin embargo tienen pene, o tienen características físicas de un hombre y tienen vulva, o incluso pueden tener ambos órganos genitales. Entonces es complicado para ellos o ellas o ellas cómo se identifican, porque al nacer sus padres son quienes eligen su género. Ellos eligen cómo van a ser tratados, cómo van a ser vestidos, hacia dónde los van a encaminar. Y sin embargo, algunas veces los operan para, por ejemplo, si tienen el pene muy pequeño, pues se lo cortan o lo someten a tratamientos quirúrgicos para poder tener, entre comillas, una vida normal, pero sin embargo ellos podrían desarrollar, o sea, no tienen nada de malo tener estas dos, los dos órganos sexuales. Ellos se pueden desarrollar normalmente, pero vamos a lo mismo, que es una cuestión cultural que les va a traer, entre comillas, problemas de no saber identificarse. Por otra parte, tenemos a la Q de queer. Eso se traduce como algo raro.
De hecho, ellos mismos se definen como raro porque no quieren, no pertenecen a ninguno de los géneros, ellos no se identifican con ambos, están como en esa transición de a veces se sienten mujeres, a veces se sienten hombres, bueno, en el género masculino y femenino, y no precisamente tienen que quedarse en uno, ellos están en constante transición de un género a otro. Y por otra parte, también tenemos a la asexualidad. La asexualidad es aquella persona que no tiene atracción sexual hacia ninguna persona. Pero esto es, pues, ¿cómo decirlo? A veces es complicado de definirlo porque este tipo de personas sí pueden sentir amor a veces porque son asexuales, se sugiere que no sienten afecto con otras personas, sin embargo sí, este tipo de personas pueden tener parejas, pueden tener incluso relaciones sexuales, sin embargo pueden seguir siendo asexuales. Está como medio raro el entenderlo a primera vista, pero las personas que son asexuales sí se pueden masturbar, sí pueden tener relaciones sexuales, sí pueden tener placer sexual. Sin embargo, la atracción sexual no es una característica que ellos puedan sentir. Sí, sí, claro. Pues sí, tiene mucho sentido lo que dices, pero en este caso, pues, por eso existen las investigaciones, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que también algo que aquí es súper importante mencionar es acerca de qué significa esa más. O sea, no sé, creo que la mayoría de las veces dicen LGBTTIQ y ya no ponen el más. Entonces, ese más, pues resulta que hace la apertura de que existe muchísima más diversidad que aún como que no se define, pero sin embargo existe, por ejemplo, las personas pansexuales, que esas personas son aquellas que no se sienten atraídas por una persona si es hombre o si es mujer, o sea, simplemente por su esencia, por así decirlo, por su espíritu de la persona, ellas se sienten atraídas, pero no es precisamente por el género al que pertenecen. También las personas sapiosexuales, que estas personas se sienten igual atraídas afectiva y sexualmente por personas que les parecen interesantes hablando mentalmente o que les atrae la inteligencia, pues, por así decirlo. Entonces, bueno, de esto podemos seguir hablando de más, ¿no? Más categorías de esta diversidad sexual. No, pues sí, está muy bien, pero pues hablemos de la sociedad. ¿Ustedes qué opinan que estamos viviendo hoy en día con esta sociedad? Miguel, dinos algo sobre tú qué piensas que está viviendo esta sociedad enfrentando estos temas. Bueno, yo lo que puedo decir es que tu orientación sexual no se debe etiquetar como algo antinatural. En toda la historia y en todo el mundo siempre ha habido personas con esta inclinación, pero ha habido casos en los que la sociedad han estado en desacuerdo porque lo ven como algo malo, impuro o como una enfermedad mental, como ya lo mencionaba Tania. Sí, exactamente. De hecho, fíjate que en la encuesta nacional sobre discriminación, en la ENADES, en el 2017 hizo un estudio en México y resultó que en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, la población no justifica para nada el que dos personas quieran vivir juntas y mucho menos hablemos de casarse, ¿no? Y también Veracruz es el estado donde más personas, más bien donde más asesinatos hay, hablando acerca de esta homofobia, transfobia, bifobia, LGBTIQ-fobia. Entonces, porque ya no es necesario, bueno, y lo menciono esta parte porque ya no basta con decir homofobia, ¿no? Hablando de esta diversidad, ahora se tiene que decir LGBTIQ. Ya me equivoqué otra vez hablando del trabalenguas. No te preocupes, LGBTIQ más fobia. No, sí te entiendo. La verdad estamos viviendo también una etapa donde hay mucha violencia contra... yo creo que ya hoy en día es a todo lo que les moleste, hay violencia contra quien sea. Hace ratito mencionabas tú, Carly, una experiencia. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
Sí, claro, yo creo que la homofobia no solo se vive en la sociedad, igual se da en casa. De hecho, yo tengo dos familiares, a uno lo apoya su familia, a otro, la verdad, no ha salido del closet porque su papá es muy homofóbico. Incluso empiezan estas preguntas de cuando la novia, que camine, que sea más hombre y cosas así. Entonces él está como en un dilema, y pues esto causa también hasta depresión porque él no puede ser libre ni en su casa. Entonces creo que eso es algo muy... Sí, pues Muy mal. triste y decepcionante, ¿no crees? Porque en quien confías es pues tu familia y resulta que es la primera que te da La te da la espalda. espalda. En este caso, Jos, ¿tú qué nos puedes argumentar? Sí, Susa, es muy decepcionante esta parte, ¿no? Pero igual como sociedad hemos tenido un gran avance, ¿no? ¿Tú sabías que en México 18 de 32 estados permiten el matrimonio igualitario? Además, cualquier pareja, sin importar su orientación sexual, podrá contraer matrimonio en diferentes estados. Sí, algo así había escuchado, pero no creí que fuera a hacerse, pues sí, muy viral este tipo de información, porque pues, como bien lo saben, pues la sociedad está muy revuelta con todo esto que estamos viviendo. ¿Verdad, Miguel? Sí, de hecho, bueno, ahorita que comentaba Carlita sobre la homofobia, a mí se me hace muy absurdo usar ofensas que denigren la orientación sexual de una persona lesbiana, gay, bisexual, en fin, todo lo que acaban de comentar del famoso trabalenguas. Personalmente creo que cada uno de nosotros somos libres y podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas, y nadie debe de ser criticado por el simple hecho de sentir afecto por alguien del mismo sexo o por el simple hecho de tener una orientación diferente a las demás personas. Sí, así es. De hecho, tocando el punto que nos mencionaba Jones acerca del análisis en los municipios, hablando en el contexto mexicano, se hizo un análisis de 110 municipios, de los cuales solo 20 protegen la población de la orientación o preferencia sexual diferente. El 73.6% de estos mismos no considera a la comunidad LGBTTIQ+ en un radar legal, o sea, no están sus derechos como persona hacia sus preferencias sexuales, no son consideradas. 98 de los 110 municipios analizados, en su contexto legal, obligan a la policía a mantener un respeto hacia la moral y hacia las buenas costumbres. O sea, bien establecido ahí que no, por ejemplo, antes era considerado, y en muchos estados aún lo es, que te pueden multar si tú como mujer vas agarrado de la mano de otra mujer, porque los niños te pueden ver, porque no está bien visto, porque no va pegado a la tradición, o bueno, a la familia tradicional. Entonces esto es lo que sufre día a día esta comunidad, son microviolencias que a lo mejor no nos detenemos a ver, y que es importante hacer mención de ellos para poder como crear esa empatía, que aún sin pertenecer a esa comunidad pues las apoyamos, ¿no? Sí, pues yo no entiendo eso de la sociedad, de por qué juzgar a las personas así, si existen otros temas que realmente dañan a los niños. O sea, en este caso los asesinatos, la violencia hacia la mujer, o sea, existen más temas que pueden ser más perjudiciales dentro de la sociedad. Pero bien, en este caso, pues vamos a darles una... Sí, pues mira, fíjate, nosotros somos estudiantes de pedagogía justamente, entonces tocar ese tipo de temas, o sea, no sé cómo ustedes lo vayan a manejar, porque creo que la mayoría de nosotros pues vamos orientados a querer ser docentes, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes creen que sea, o sea, que es bueno o malo establecer estos temas con los niños, con las personas, con los adolescentes? No sé a qué ámbito ustedes se quieran pues dedicar, pero ¿cómo manejarían esta parte? ¿Ustedes sí les darían una introducción a este tema a los niños que ustedes van a educar? ¿O de plano sería mejor
pues no sé, o sea, omitir esta parte. Claro que sí, es importante hablar sobre este tema a los niños para evitar discriminaciones y todo sea igualitario. No creo que se deba discriminar a una persona por su orientación sexual, porque a fin de cuentas pues todos amamos a una persona, sea quien sea. Sí, claro, y la pregunta que me ha estado sonando desde que comenzamos este tema, ¿nacen o se hacen? Sí, claro, ¿no? Pues existen muchas opiniones y muy diversas, pero pues como creemos nosotros, nacen. Y hace un momento mi compañero Miguel tenía una opinión muy acertada, no sé si gustes compartirla. Bueno, gracias por darme la palabra. Personalmente yo creo que no se sabe bien por qué una persona es lesbiana, gay, heterosexual o bisexual. Sin embargo, puede ser, o hay estudios que muestran que la orientación sexual puede ser causada en parte por factores biológicos que comienzan antes al nacer. Al menos esa es la opinión que yo hasta ahorita tengo. No sé si alguien más quiere opinar. En mi opinión, pues como ya tengo convivencia con dos familiares así, bueno, que son homosexuales, nacen. No digo que nacen sabiendo y aceptando su orientación sexual, sino que van viviendo su proceso mediante van creciendo. Pues es que, híjole, está controversial y muy difícil de contestar esa pregunta, César, porque creo que aún no se ha hecho como o sea, no se ha establecido científicamente, por así decirlo, de si se hacen o nacen, ¿no? Son solo concepciones que tenemos las personas, incluso personas estudiadas, acerca de esto. Hay investigaciones psicológicas acerca de esto. De hecho, nos remontamos al pasado, pues se hacían experimentos con este tipo de personas, ¿no? O sea, el que tuvieras una preferencia sexual diferente, pues te hacía que tus papás te llevaran al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Y experimentaban contigo, había terapias de choques eléctricos. Sí, y todo este tipo de cuestiones que tienen que atravesar estas personas y cómo se les fue reprimiendo, ¿no? Entonces ya esta construcción precisamente social y cultural hizo que esta comunidad y este tipo de preferencias sexuales pues no fueran abiertas, que si alguien tenía una preferencia sexual diferente, entonces se callaba y no lo decía precisamente por el ataque social y cultural que tenía con su propia familia, como lo mencionaba Carly. Sí, claro. En este momento pues ¿cómo ven si pasamos a las preguntas? Tenemos algunas preguntas. Ya con todo este contexto que ustedes expresaron, tenemos algunas preguntas. Carly. Sí, tenemos una pregunta de nuestra compañera Alice. Dice lo siguiente: ¿la bisexualidad es solo una fase? La respuesta es no, compañera Alice. Es normal que muchas personas homosexuales antes de salir del closet se declaren bisexuales. No obstante, eso no equivale a que la bisexualidad es siempre una fase anterior a la homosexualidad. Para muchísimas personas, el sentirse atraídas por otros varios géneros es una preferencia seria y estable. Espero hayas entendido la pregunta, compañera. Bueno, tenemos otra de nuestra compañera Kenia. ¿Es cierto que las personas son bisexuales, que las personas que son bisexuales le tiran a todo lo que se mueva porque su apetito sexual es insaciable? Compañera Kenia, esto es un mito de la sociedad. Como respuesta, no. La orientación no define el apetito sexual de nadie. De hecho, tenemos una experiencia anónima que habla de cómo ha vivido por este mito su bisexualidad. Dice lo siguiente: en mi experiencia han sido muy irritantes los casos de quienes piensan que ser bisexual equivale a la posibilidad de estar dispuestos a todos. Espero hayas entendido la respuesta. Bueno, les comento, nuestro tiempo se está acabando. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, para terminar tenemos un dato interesante. Eusebio Rubio, sexólogo director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, dice lo siguiente: el prejuicio y la discriminación hacia personas bisexuales puede ser más intenso, incluso más que hacia gays y lesbianas.
Vaya, y sí que es interesante. Pues bueno, en este momento me despido. Les agradezco, compañeros, por haber asistido a esta pequeña charla. A los que nos escuchan, muchas gracias. Somos de la Universidad Pedagógica Nacional de Tultepec. Hasta la próxima.